Existe un patrón en la historia que ha reseteado la civilización 5 veces en los últimos 2000 años. No la ha reformado, la ha reseteado completamente. Erasure total de deudas a través de hiperinflación Jubileo o Guara. Antigua, Romanel, 33 AD. Europa, Medieval en 1347. Francia Revolucionaria, en 1789. Alemania, de Weimar, en 1923. Europa, posguerra en 1953. Han 5 veces. 5 métodos diferentes, pero la misma secuencia de 6 etapas que llevan a la aniquilación total de deuda. Cada vez, las deudas parecían manejables. Cada vez, los líderes prometieron que podían ser pagadas. Cada vez, los matemáticos mostraron que era imposible. Y cada vez, la deuda fue cancelada de todas formas, destruyendo los ahorros de personas ordinarias y transfiriendo riqueza a una escala que hace parecer amateurs a los billonarios de hoy. Ahora mismo, en 2025, la deuda global ha alcanzado 335% del PIB. Eso es 300 billones en deuda total contra 90 billones en producción económica global anual. Estados Unidos solamente debe 36 billones. Es matemáticamente imposible que esto sea pagado. Estamos en la etapa 3 del mismo patrón de 6 etapas que se ha repetido 5 veces. En este video te muestro exactamente cómo sucedió 5 veces, por qué está sucediendo ahora mismo en 2025, y lo más importante, qué significa para cada dólar que has ahorrado, cada deuda que debes, y cada activo que crees que posees. Antes de ir a través de los ejemplos históricos, necesitas entender qué es un jubileo de deuda. ¿Y por qué no es opcional? Es una necesidad matemática. Un jubileo de deuda es la cancelación completa o parcial de deudas en toda una economía. No porque los gobiernos sean generosos, es porque la alternativa es colapso sistémico total. Cuando la deuda alcanza un nivel donde matemáticamente no puede ser pagada, algo tiene que ceder. O la deuda desaparece, o la economía lo hace. La matemática es simple. Si el PIB global es 90 billones y crece a 3% anualmente, eso es 2.7 billones en nueva producción cada año. Pero la deuda global es 300 billones. Si la tasa de interés promedio es solo 3%, eso es 9 billones en pagos de interés anuales. La economía produce 2.7 billones en nuevo valor. La deuda exige 9 billones en pagos. Esto es matemáticamente imposible de sostener. Cuando se alcanza este punto, la deuda debe ser eliminada, no reestructurada, no refinanciada ni eliminada y la historia muestra que hay solo 3 formas en que esto sucede. Método 1 de hiperinflación. El gobierno imprime dinero ilimitado. Las deudas se pagan en monedas sin valor. Los acreedores se eliminan. Los ahorradores se destruyen. Método 2 en jubileo. El gobierno declara deudas canceladas. Acreedores pierden todo. Deudores se liberan. Pero el sistema financiero colapsa. Método Trasquera. Destrucción masiva de capital físico. Millones muertos. Suficiente caos que las deudas se vuelven inejecubles. Cada crisis de deuda comienza de la misma forma, con crédito fácil que crea la apariencia de prosperidad. Las personas piden prestado, gastan, y la economía crece. Los gobiernos señalan al crecimiento como prueba que la deuda es productiva, pero no es prosperidad. Es pedir prestado del futuro. En la antigua Roma, después que Augusto estableció el imperio, los mercados de crédito romanos explotaron. Senadores romanos pedían dinero prestado para financiar juegos de gladiadores. Los gobernadores pedían prestado para sobornar su camino a posiciones. La economía parecía estar auge, pero el crecimiento era ilusorio. La construcción no generaba capacidad productiva. Los juegos no creaban riqueza. El endeudamiento financiaba consumo, pan y circos, entretenimiento. En nuestra era moderna de 1980 a 2008, vimos lo mismo. Tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos estudiantiles, deuda corporativa, deuda soberana. Todo se expandió masivamente. La economía creció, los estándares de vida subieron. Parecía prosperidad, era apalancamiento. En algún punto, el endeudamiento excede un umbral crítico. Los economistas han identificado este umbral en aproximadamente 250% del PIB en deuda total a producción económica. Una vez que la deuda pasa este nivel, el crecimiento comienza a desacelerarse porque los recursos se desvían de inversión productiva a servicio de deuda. La crisis financiera de 2008 empujó la deuda global de 200% del PIB a 250%. En lugar de reducir apalancamiento, gobiernos y corporaciones pedían más por 2020. Antes de COVID, la deuda global había alcanzado 320% del PIB. Luego, COVID golpeó, gobiernos imprimieron 17 billones en gasto de emergencia globalmente. Para 2022, la deuda global total había alcanzado 350% del PIB.
Cruzamos el umbral de 250% en 2010 y simplemente seguimos acelerando. Este es donde la matemática se vuelve innegable. Cuando los pagos de interés en deuda existente consumen todo el nuevo crecimiento económico, el sistema está bloqueado en una trampa de deuda. Cualquier nuevo endeudamiento solo empeora la trampa. Estados Unidos está actualmente gastando aproximadamente 900.000 millones anuales en pagos de interés. Eso es más que el presupuesto de defensa completo. Se está aproximando a 1 billón anuales. Y eso es a tasas de interés relativamente bajas. Si las tasas suben a promedios históricos, los pagos de interés podrían golpear 1.5 billones. El PIB estadounidense crece tal vez 500 a 700.000 millones anuales en términos reales. Los pagos de interés están consumiendo 100% plus del crecimiento real. Cada nuevo dólar de producción económica va a pagar interés en deudas viejas. Esto es la etapa 3, la trampa de deuda. Estamos aquí ahora mismo. Esta es la etapa del reconocimiento, el momento cuando cualquiera que puede hacer matemáticas se da cuenta que la deuda nunca será pagada. No porque las personas no quieran pagar, porque los números no funcionan. Este es cuando los acreedores comienzan a exigir pago, deudores comienzan a incumplir, y el sistema comienza a rajarse. En Francia revolucionaria, en 1788, Francia gastaba 60% de ingresos del gobierno en interés, no en militar, no en administración. En interés, el reino estaba pidiendo prestados solo para pagar interés en préstamos anteriores. Esta es la definición de un esquema Ponzi. El rey Luis XVI llamó a la Asamblea de Notables para aprobar nuevos impuestos para pagar la deuda. Los nobles rechazaron. No pagarían para rescatar un gobierno que veían como corrupto. El rey intentó forzarlo. El resultado fue revolución. Hoy, puede el matemático, economista o cualquiera con calculadora ver que los niveles de deuda actuales son impagables. Estados Unidos necesitaría ejecutar superávits presupuestarios de 1 billón anuales durante 36 años seguidos para pagar la deuda nacional, mientras también paga 1 billón anuales en interés. Eso requeriría aumentos de impuestos del 50% o recortes de gasto del 70%. Ninguno es políticamente posible. Una vez que la etapa 4 se alcanza, una vez que todos saben que la deuda es impagable, la presión política se acumula para un reset. Deudores exigen jubileo. Acreedores exigen protección. El gobierno está atrapado entre dos posiciones imposibles. Este es cuando el contrato social comienza a fracturarse. Ahora mismo, movimientos políticos tanto de izquierda como derecha están exigiendo alivio de deuda, perdón de préstamos estudiantiles, llamados por impuestos a la riqueza, defensores de MMT diciendo que la deuda no importa, defensores de criptos diciendo que el fiat está condenado, defensores de oro diciendo que el colapso viene, ambos partidos políticos prometiendo gastos sin plan para pagar, la presión se está acumulando. El emperador Tiberio, enfrentando la crisis política, actuó, liberó 100 millones sestercios del tesoro imperial, como préstamos sin interés a deudores durante 3 años. Esto permitió a deudores repagar a acreedores, usando dinero del gobierno. Efectivamente, el gobierno absorbió la deuda. Tiberio transfirió riqueza imperial para rescatar la crisis de deuda. Las deudas privadas fueron pagadas pero con dinero público. La tesorería fue drenada y el alivio fue temporal. Dentro de pocas décadas, las deudas romanas se habían reconstruido. El ciclo se repetiría bajo emperadores posteriores con debasement de moneda. Los emperadores romanos comenzaron reduciendo el contenido de plata en monedas dinario. Por 200 AD, el denario era 50% plata. Por 300 AD, menos del 5%. La moneda fue debasada para inflar las deudas. Este es el método 1. Inflación, debasement, deudas pagadas en monedas sin valor. La Revolución Francesa comenzó con la Asamblea Nacional confiscando tierras de la Iglesia. Approximated 10% de toda la tierra, en Francia, emitieron papel moneda llamado asignados respaldados por esta tierra. Los asignados serían usados para pagar deudas del gobierno. Al principio, funcionó. Los asignados eran aceptados. El gobierno pagaba acreedores con papel respaldado por tierra, pero luego imprimieron más y más. Por 1792, los asignados en circulación excedían el valor de la tierra confiscada respaldándolos. La inflación comenzó. Los precios se duplicaron, luego se cuadruplicaron. Por 1794, los asignados habían perdido 99% de su valor. La deuda fue aniquilada. Cualquiera que hubiera prestado dinero al gobierno francés lo perdió todo. Por noviembre de 1923, la hiperinflación alcanzó su pico. El Banco Rijks imprimía 500 quintillones de marcos diarios. Un solo dólar estadounidense valía 4.2 billones de marcos. Los precios se duplicaban cada pocos días. Los trabajadores eran pagados en carretillas de efectivo. Lo gastaban inmediatamente porque al día siguiente
valdría la mitad. Las cuentas de ahorros se volvieron sin valor. Una vida de ahorros no podía comprar pan, pero las deudas se borraron. Quien hubiera prestado dinero fue completamente destruido. En diciembre de 1923, Alemania introdujo una nueva moneda, el Rentmark, respaldada por tierra y activos industriales. Un Rentmark igualaba 1 billón de marcos viejos. La vieja moneda fue declarada sin valor. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental debía deudas enormes. El total era estimado en más de 30.000 millones de marcos, más que el PIB de Alemania. Los aliados, liderados por Estados Unidos, convocaron el Acuerdo de Deuda de Londres en 1953. Negociaron una reducción del 50% en las deudas de Alemania. La mitad de la deuda simplemente fue cancelada. La mitad restante fue reestructurada con tasas de interés muy bajas y términos de reembolso largos atados a la capacidad de pagar de Alemania. Esto fue un jubileo. Naciones acreedoras acordaron absorber pérdidas para permitir que Alemania se reconstruyera. El total de deuda fue cortado por la mitad por acuerdo. Etapa aún no completada. D. 1980 a 2008. La gran moderación. Expansión masiva de crédito. Parecía prosperidad. Era apalancamiento en etapa 2 completada. D. 2008 a 2020. La crisis financiera empujó la deuda a 250% de PIB Global. Luego, en lugar de desapalancamiento, más endeudamiento, COVID lo llevó a 350%. Etapa 3. Estamos aquí, and de 2020 a 2025. Los pagos de interés estadounidenses se acercan a 1 billón anuales. El crecimiento es 5,00700 mil millones. La matemática no funciona. Estamos aquí ahora mismo. E to the 4, D. 2023, A. 2025. Cualquiera con calculadora puede ver que la deuda no será pagada. El reconocimiento se está extendiendo. Etapa 5 en progreso. T 2020, A 2025, perdón, de préstamos estudiantiles. Llamados para impuestos a la riqueza. Presión política construyéndose. Etapa 6. Próxima. Hiperinflación, yubileo o guerra, vienen aún. No hemos alcanzado la etapa 6, pero las etapas 1 a 5 están completas, o casi completas. Aquí está lo más importante. Si entiendas el patrón, puedes posicionarte antes del reset. Tienes activos que sobreviven destrucción de moneda. Evita sostener efectivo o bonos que serán inflados. Cuando el reset viene a través de inflación, los deudores ganan. Si debes dinero, especialmente deuda de tasa fija, ganas. Tu pago de hipoteca permanece igual mientras tu ingreso se infla. Repagas $300,000 durante 30 años, pero en año 30, esos $300,000 valen $150,000 en dinero de hoy. Efectivamente, obtuviste descuento del 50%. Una hipoteca de tasa fija a 6% es un regalo si la inflación corre 10-15% la próxima década. Estás pidiendo dinero que se inflará mientras el activo se aprecia. Los dueños de activos duros ganan. Bienes raíces, productos básicos, oro, negocios productivos. Estos mantienen valor a través de resets de moneda. Una casa es una casa si está valuada en dólares, marcos, francos o yenes. Su valor es su utilidad, no su denominación. Los activos que generan flujo de efectivo sobreviven. Bienes raíces que generan alquiler. Negocios que generan ganancia. Dividendos de acciones. Los flujos de efectivo se inflan con la economía. Si tu propiedad de alquiler genera $2,000 en UEOs, en un ambiente de inflación, generará $3,000, $5,000 mientras la moneda se debilita, el flujo se indexa. No sostengas grandes cantidades de efectivo o activos equivalentes a efectivo como fondos de mercado de dinero. Estos serán destruidos por inflación. Sostén solo lo que necesitas para 3-6 meses de gastos. Bienes raíces, especialmente bienes raíces que generan ingresos. Productos básicos como oro, plata, tierra agrícola. Negocios productivos que generan flujo de efectivo. Estos sobreviven resets de moneda. Esto es controvertido, pero considera asumir deuda de tasa fija para comprar activos. Una hipoteca de 30 años a 6%, es un regalo si la inflación corre 10-15%. Estás pidiendo dinero que se inflará mientras el activo se aprecia. Rastrea inflación real usando fuentes independientes. Vigila rendimientos de bonos. Si los rendimientos del tesoro a 10 años disparan arriba de 6-7%, eso es una señal que estamos entrando en la etapa 6. El patrón dice 3-7 años de etapa 3 a etapa 6. Entramos en etapa 3 en 2020. Podríamos tener hasta 2027, o podría acelerar y suceder para 2025 a 2026. A dos patrones históricos se aceleran a medida que llegan a conclusión. Sé temprano, no a tiempo. 5 veces en 2000 años, la deuda ha alcanzado niveles impagables.
5 veces la deuda fue reseteada. La antigua Roma rescató deudores y devasó la moneda. Europa medieval tuvo deudas borradas por plague. Francia revolucionaria imprimió asignados hasta la inutilidad. Alemania de Weimar hiperinflacionó las deudas en un año. Europa posguerra negoció un jubileo del 50%. Cada vez el método fue diferente, pero el patrón fue el mismo. 6 etapas desde expansión de crédito hasta erasure de deuda. Y cada vez las personas que comprendieron el patrón se posicionaron antes que se completara. Sostuvieron activos duros. Evitaron ser acreedores, sobrevivieron y prosperaron mientras otros lo perdieron todo. Ahora mismo, la deuda global es 335% del PIB, 300 billones en deuda total. Los pagos de interés están consumiendo todo el crecimiento. La deuda es matemáticamente impagable. Estamos en etapa 3, moviéndose hacia etapa 4 y 5. La etapa 6 viene. La única pregunta es si reconocerás el patrón antes que se complete o si estarás sosteniendo efectivo, bonos y cuentas de ahorros cuando suceda el reset. La historia es muy clara sobre lo que sucede después. La deuda no es pagada, es borrada a través de inflación yubalayo o guerra. Y cuando sucede, la riqueza se transfiere de acreedores a deudores, de ahorradores a dueños de activos duros, de aquellos que creen las promesas a aquellos que entienden las matemáticas. El patrón ha jugado 5 veces y está jugando nuevamente ahora mismo.